Pues estamos a punto de comenzar una nueva edición de vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura, y en esta ocasión nos hemos desplazado hasta un lugar maravilloso como es la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, mejor dicho, hasta la sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, el Palacio de Fernán Núñez, una maravilla como este jardín precioso. Y además, pues ya sabéis, si queréis visitarlo, calle Santa Isabel, número 44, que no me lío más, que damos paso ya directamente a vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. It's a dark, cold world out there. There's a time to live and a time for a man to die. There are places for dead men in the earth and the sky. Don't you venture too far now, 'cause you can't come back from the place where the good guys always dress in black. When you go to the old saloon at the dead south end, gonna find you a man there wants to be your friend. If you dare to deny his wish, you'll be dead by dawn. So give him a drink and a smile. Pues lo acabo de comentar hace un momento en la entradilla del programa. Nos encontramos en la sede de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, en el Palacio Fernán Núñez, calle Santa Isabel, número 44, y por supuesto bien acompañado porque vamos a hablar largo y tendido sobre la Fundación, sobre el Palacio, etcétera, etcétera. Cuando digo bien acompañado, pues me refiero, por supuesto, al gerente de Cultura y Comunicación, nuestro amigo Juan Altares. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo íbamos a estar aquí en nuestra sede en tu compañía? Qué mejor, para hablar de la Fundación, además, de la Fundación y del Palacio. Muy bien, pues gracias, bienvenido, Juan. Y también nos acompaña Miguel Jiménez. Miguel Jiménez es el gerente de Patrimonio Histórico y Turismo Ferroviario. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho perfectamente y claro. Lo he estado ensayando durante un tiempo, digo, me tiene que salir bien. Tiene su mérito, ¿no? Te lo reconozco. Bien, pues gracias por abrirnos las puertas de la Fundación, las puertas del Palacio donde nos encontramos, que es la sede, como he dicho hace un momento. Es una de las tres sedes. Hace poco grabasteis otro programa en otra sede de la Fundación, que es el Museo del Ferrocarril de Madrid Delicias, y también nos tenemos que acordar de la tercera, que es el Museo del Ferrocarril de Cataluña, que está en Vilanova i la Geltrú, a 50 kilómetros de Barcelona. Y el Palacio de Fernán Núñez es en el que ahora estamos, que es, digamos, la sede social de la Fundación. Un lugar que es una preciosidad, ¿eh? La verdad que es una preciosidad. Ese jardín, por ejemplo, donde acabamos de hacer la entradilla, es una maravilla. Bueno, vamos a centrarnos un poco en el tema de la Fundación, si os parece, ¿de acuerdo? Bien, a ver, tú mismo, Juan, ¿desde cuándo existe o forma parte de los ferrocarriles de España? Bueno, la fundación la crearon Renfe y la ahora integrada en Renfe y Adif FEVE en el año 1985. O sea, la fundación de ferrocarriles pues ya ha cumplido pues cerca, ya pasa los 30 años, ya nos vamos hacia los 35. Pues es una fundación decana dentro del panorama de fundaciones de nuestro país. La idea, se crea en el año 85 la Fundación con la idea un poco de acercarnos, de promover la imagen de ferrocarril desde muy distintos ámbitos. Hay ámbitos científicos, de investigación, hay ámbitos formativos. Están los dos museos que mencionaba antes como elementos de protección, preservación y divulgación del patrimonio histórico. Está la parte que antes mencionábamos con Miguel de ese patrimonio histórico que está un poco más disperso, pero que también está ahí, del que forman parte los trenes turísticos. Está el plan, el proyecto Vías Verdes de reutilización de aquellas infraestructuras en desuso, y luego también hay una parte cultural, que es acercarnos al ferrocarril a través de la cultura, que por un ejemplo es la exposición que nos rodea en este momento, estas esculturas, estos murales escultóricos de Marta Sánchez Luengo, que nos acercan a estaciones, nos acercan a viajeros, nos acercan a trenes a través de las ventanillas que tenemos detrás nuestro, por ejemplo. Son una preciosidad, ¿eh? Estaba mirando hace un momento, por ejemplo, este de aquí, es una maravilla. Oye, he visto en vuestra página, que por cierto la vamos a mencionar ya, la vamos a dar, www.ffe.es.
Sí, es el nexo de unión de todas nuestras actividades. Cuando uno se mete en esa página ve que hay un montón de actividades. Actividades en cuanto a la música, en cuanto a la pintura, ¿no? Sí, ¿No paráis? Bueno, intentamos no parar y yo creo que lo conseguimos. Hombre, desde el punto de vista cultural lo que se trata es de acercar al público general, a las personas, al mundo cultural, al mundo del ferrocarril, que acercarles desde aspectos muy distintos. En este caso, dentro de este proyecto que nos rodea, que globalmente llamamos Arte en Palacio, pues tratamos de que creadores contemporáneos cojan como motivo el tren. De puntos de vista muy distintos. También tenemos, desde el punto de vista de la fotografía, pues convocamos un concurso que es el decano de los concursos generalistas en cuanto a participación, monotemáticos, valga la redundancia, en cuanto a tema, porque nosotros siempre decimos que aquí somos monotemáticos. Todo lo que tenga que ver con ferrocarril nos compete, pero no hacemos cosas que tengan que ver fuera del ferrocarril, normalmente en cuanto a actividad propia. O sea, la base de todo es efectivamente el ferrocarril. Que es nuestra finalidad. finalidad. Ajá. Entonces, te decía, el concurso fotográfico Caminos de Hierro pues lleva recorriendo los vestíbulos de estaciones, obra original, pues desde hace 30 años. Hace 30 años ya. Antes comentábamos, empezamos cuando la foto era analógica y se discutía si blanco y negro, si color, si montajes. Ahora todo es digital y de vez en cuando hay analógico. Pero seguimos siendo un concurso, sigue siendo un concurso en el que se habla de obra ya en un formato físico. La parte final del concurso es obra en formato físico, aunque se nos olvide a veces lo que era eso. Vemos tanta pantalla. Veo que tenéis aquí Tren de la Fresa. Yo he escuchado hablar en muchas ocasiones del Tren de la Fresa y me gustaría que nos explicases un poquito bastante, qué es el Tren de la Fresa, tanto que hemos escuchado hablar de este Tren de la Fresa, ¿no? Se ve que aún no has viajado en él todavía, ¿no? La verdad que no. Y verdad, pues eso, tengo muchas ganas y lo voy a hacer. Sí. Bueno, pues nada, pues de entrada ya estás invitado a ser uno de los cerca de 300.000 personas que en estos 34 años que llevamos haciendo rodar este tren por las vías madrileñas han disfrutado de la experiencia de lo que es un tren histórico, de lo que es un tren que tiene una composición de unos vehículos que ya llevan sobre sus ruedas. Los coches de madera, los 4 coches costas que tenemos desde el principio, tienen casi un siglo de existencia, son de los años 20, estamos en el 17, pues ya dentro de poco le pondremos la tarta de las 100 velas, con cuidado que es de madera, para que no se nos quemen. Y es una composición eso que desde el año 84 está uniendo Madrid y Aranjuez en temporadas. Ha tenido muchos orígenes a lo largo de los años, incluso durante algún tiempo, hasta llegó a partir de la estación del AVE. Se leían en paralelo un AVE a Sevilla y al lado una locomotora de vapor llevando los coches costas. Era una imagen absolutamente contrastada, ¿no? Y sorprendente y maravillosa al mismo tiempo. Y entonces hemos tenido muchos orígenes del Museo de Ferrocarril de Delicias, de datos de alta velocidad, de Delicias Empalme, del museo, como decía, y actualmente estamos saliendo desde el año pasado desde otra estación impresionante como es Príncipe Pío. Una estación también del siglo XIX, remozada en los años 20 de este siglo, y que es un punto de partida espectacular. Espectacular arquitectónico y también a efectos prácticos de una altísima accesibilidad por el metro, cercanías, autobuses, estamos en pleno centro. Entonces es un tren que circula los fines de semana en temporada. Empezamos esta semana pasada precisamente y estaremos circulando hasta el 25 de junio. ¿Solo los fines de semana? Sábados y domingos los fines de semana, exactamente. También hay circulaciones especiales, a veces que se chartean, cuando algún grupo o colectivo tuviera interés, pues hay veces que nos han alquilado la composición y se puede hacer circulaciones especiales. Entonces, estas son trenes que funcionan fruto de la alianza de mucha gente, Renfe, Adif, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Aranjuez, Patrimonio Nacional y nosotros, la Fundación de Ferrocarriles. Entonces, estos días, los sábados y domingos, ponemos en marcha nuestros 4 coches, una locomotora eléctrica, ya no es de vapor porque tenemos problemas logísticos para tener vapor en ruta, más quisiéramos, pero bueno, algún día volverá el vapor, queremos que vuelva. Pero mientras circulamos con otra locomotora que ya tiene también medio siglo, que ya tiene trienios también la amiga, ¿no? Sí. Son años, pero ahí está funcionando y también llevándonos a otra experiencia de la tracción en el ferrocarril español, la tracción eléctrica, la veterana. Entonces circulamos los sábados y domingos. Y Tren de la Fresa, ¿por qué de la Fresa?
Bueno, pues cuando se hizo este ferrocarril, el ferrocarril original, en el año 1851, era una línea que se hizo, iba camino de Alicante, pero la primera etapa era llegar a Aranjuez, que estaba un real sitio, era donde la reina Isabel II tenía, y los reyes anteriores, tenían su sitio de ocio, de vacaciones, y entonces se hizo la primera etapa a Aranjuez. Y Aranjuez es un sitio, pues la ribera de Aranjuez produce muchos productos, y entre ellos el más distinguido, la fresa. Entonces, popularmente se conoció de esa manera esta línea, y cuando en el año 84 se reinventó como producto turístico, pues qué mejor reclamo que ponerle el nombre del tren de la fresa, y ya se ha consagrado para los restos. Es un nombre perfectamente consolidado y que nosotros nos encargamos de mantener esa memoria, porque la primera experiencia que tiene el viajero al montar en nuestro tren es recibir unas fresas. Hay unas azafatas que nos acompañan, que después son guías en el recorrido en Aranjuez, y que hacen entrega a todos los viajeros de una pequeña tarrina con fresas recién cogidas, y además es verdad, no es propaganda falsa, recién cogidas de la huerta de Aranjuez. Tenemos un proveedor que nos las recoge, que además nosotros nos hemos enterado del ciclo de las fresas precisamente a partir de que ya en septiembre van mermando los tamaños. Ahora en verano damos unos fresones que hay que cogerlos, que entran tres. A raíz sí, al menos de la fresa, sí, os estáis haciendo unos expertos en el mundo de la fruta de ese tipo, ¿no? Porque eso llegan ya al final en octubre, cuando terminamos temporada. Circulamos ahora hasta junio, y desde el final de septiembre hasta finales de octubre volvemos a circular. En octubre ya quedan muy pocas fresas, y son muy pequeñitas, pero súper sabrosas. Con lo cual, lo que perdemos en prestancia lo guardamos en sabor. O sea, perdona Miguel, que te vuelvo a preguntar. ¿Durante qué época circula el tren de la fresa? Circulamos ahora unas casi 8 semanas. Circulamos ahora en 8 o 9 semanas en primavera, desde finales de abril hasta el 25 de junio, y luego del 28 de septiembre hasta el 29 de octubre. ¿Y qué tipo de público es el que más demanda el tren de la fresa? Pues es un público de todo tipo y variable, además. Mucho público familiar, cada vez más nuestra ración de japoneses y chinos es una presencia constante, parejas. Hay veces cumpleaños que lo celebran también con nosotros, promociones, que eso, y gente muy curiosa a veces, en el sentido, por ejemplo, este fin de semana, el primero que hicimos, recibimos a la Asociación de Amigos de la Capa, y entonces pues de repente nos aparecieron allí 40 encapotados con sus sombreros, que además cogieron el mejor fin de semana para hacer el tren, porque todavía hace una temperatura decente. Esto lo hacen en junio y mueren, la Asociación de la Capa se disolvería por fallecimiento de sus miembros directamente. Entonces nosotros a todos estos públicos lo que solemos hacerles es, les embarcamos, les recibimos en el tren, les damos las fresas. Y después cuando llegan a Aranjuez, pues tienen les acompañamos en la visita a la ciudad. Les ofrecemos varias rutas para disfrutar de la ciudad, porque Aranjuez es una ciudad que tiene varios días de visita si se quiere aprovechar bien. Nosotros les ofrecemos evidentemente el gran reclamo primero, que es el Palacio Real, que es un lugar encantador, un sitio delicioso. Pero hay otra opción, porque mucha gente que la ha visto el Palacio ya, entonces, que es hacer un crucero fluvial por el río Tajo. Hay un crucero fluvial por el río Tajo. Ahí tenemos un catamarán que habitualmente hace un recorrido de unos 5 kilómetros por los meandros del Tajo, por unos sitios que habitualmente o eres piragüista o vienes con nosotros. ¿Desde cuándo estáis haciendo este recorrido? Desde el año pasado. Desde el año pasado, el catamarán lleva unos años más, pero nosotros nos embarcamos, lo convertimos en parte de nuestra experiencia viajera el año pasado. Un éxito absoluto. Siempre la oferta que hacemos de catamarán va completa siempre, porque además empiezan niños y demás, y es una experiencia muy divertida, porque ves toda la fauna, patos, tortugas, todo, que hay un montón de gente de piraguas de todo tipo y condición que te rodean, que adelantas, que rebasas. Es una experiencia muy divertida y vas viendo los sotos del río, que son lugares realmente deliciosos por descubrir. La verdad que es una experiencia y además con la calma, es un vehículo sin apenas ruido, disfrutas muchísimo del paisaje, muchísimo, es una experiencia integral. O sea que por tierra y por agua. Y por tierra también tenemos la tercera oferta que incorporamos también el año pasado, que se llama el Chiquitren. El Chiquitren es un tren, sí, tenemos del Maxitren, de hierro duro pesado, al Chiquitren, que es un tren neumático, un tren de esto de típico turístico, existe en muchas ciudades, con lo cual se hace un recorrido de casi 1 hora por el casco urbano de Aranjuez, el casco histórico, que es una de las cosas también por descubrir,
y por los jardines de Aranjuez, sobre todo el Jardín del Príncipe, que es un jardín enorme en longitud y que para mucha gente sería muy fatigoso recorrérselo todo a pie. Entonces, esto precisamente permite, es el único medio motorizado que Patrimonio Nacional permite haga el recorrido por dentro de los jardines. Entonces, una experiencia más, una opción más. Y todas ellas, Palacio, Barco o Chiquitren, tienen también su recorrido guiado por los jardines con nuestras azafatas. Entonces, pues, lo cogemos a la gente a las 10 menos 10 de la mañana en Príncipe Pío, 10 menos 10 en Príncipe Pío salimos de la vía 1. Hay que estar antes, eso. Y los recoge, y a las 8 menos 10 de la tarde los dejamos de nuevo en Príncipe Pío, exhaustos, porque les damos una gran paliza, pero además llenos de satisfacciones y además de la experiencia, de la gran experiencia viajera de hacer este recorrido tal como le hacían, no de los abuelos, ya los tatarabuelos. No tengo perdón, Juan, ¿a que no? De no haber hecho todavía el tren de la Fresa. Deberías tengo que obtener hacerlo. el perdón. Tengo que hacerlo, claro que sí. Bueno, ahora en un rato me gustaría también preguntar, bueno, voy a preguntar por supuesto por proyectos futuros, porque sé que también tenéis proyectos... Sí, tenemos otra, aparte de este tren de madera y un coche 5000 también de los años 50 que tenemos en el tren, de departamentos como los antiguos coches expresos. Tenemos una composición de coches restaurantes, esos que se pueden comer a bordo de los años 20, de la época de Wagon List, de grandes expresos, todo lujo y esplendor, que circulamos solamente a demanda, solamente cuando hay un encargo especial, ¿no? Y tenemos un proyecto que estamos acariciando, estamos poniendo todo el dibujo todavía, de un proyecto combinado de nuestro tren, el tren de la Fresa, con otro tren que va a circular al Escorial también. No me lo cuentes todavía, porque vamos a ir en un momentito a un corte publicitario. Perfecto. Y quiero que nos lo cuentes este tema despacito porque me parece maravilloso. Yo, de hecho, en la otra ocasión cuando estuve en el Museo del Ferrocarril y vi ese tren que tienen ahí también, es una preciosidad. Entonces eso me gustaría que lo expliques ahora despacito. Vamos a hablar también un poco del Palacio. Hablamos del Palacio, Porque podemos hablar de otras múltiples actividades también más de la actividades, Fundación, que nos efectivamente. hemos centrado en la parte cultural, pero podríamos hablar de I+D+I, podríamos hablar de una revista sectorial que tiene desde el año 64 informa sobre el mundo del ferrocarril, o podemos hablar de la formación especializada. Bien, pues por ejemplo... Realmente la Fundación, y un poco unido a lo que hablaba Miguel, lo que intentamos llegar es a todo tipo de públicos, de personas, tanto profesionales del mundo del ferrocarril como gente que se pueda acercar al ferrocarril de una forma u otra. Vale, pues ahora después de este corte publicitario vamos a hablar de todos esos temas y como decimos siempre, que sin la publicidad olvidar, porque no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Corte publicitario y seguimos aquí en la Fundación de Ferrocarriles, la sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, en el Palacio Fernán Núñez, calle Santa Isabel, número 44. Pues de nuevo, después de este corte publicitario, aquí seguimos en el Palacio Fernán Núñez con nuestro amigo Juan Altares y con Miguel Jiménez. Juan, nos estabas comentando algo sobre otras actividades de la Fundación, ¿verdad? Bueno, enlazaba con lo que tú has mencionado antes de la web, que vuelvo a recordar, importante. Las 3 www.ffe.es como nexo de unión, de Que información. se vea aquí el faldón, que trabajen nuestros compañeros. Ahí está. Y que se vean nuestras siglas, que son las que dan pie o las que dan nombre a nuestra página web, pues que la Fundación tiene un ámbito de actividad muy grande. Lo bueno se ve allí, tú lo comentabas al principio del programa, pues que realmente hay actividades de todo tipo de ámbitos. Hay un departamento de investigación, de I+D+I, con proyectos europeos, haciendo de secretaría la plataforma ferroviaria española que aglutina a muchísimas empresas, universidades, centros de investigación, pues quizás más para los profesionales del sector ferroviario. Una revista que nació en el año 64, que ya es de las decanas sectoriales que todavía continúan editándose mensualmente, que actualmente es una revista del mundo de la empresa y el ferrocarril, donde pues se habla mucho de trenes, de vías, de catenaria. También hablábamos de la formación especializada. Todos son actividades que cada uno en su ámbito pues complementan eso que decía al principio, la finalidad de la Fundación, que es acercarse al mundo del ferrocarril, hablar de ferrocarril desde distintos ámbitos, desde profesionales a amateur o a gente que logramos que se acerque al mundo del ferrocarril. Con la base del ferrocarril. Con la base del ferrocarril. Dejo exprofeso Vías Verdes, del que hablará Miguel, supongo, ahora en breve con los nuevos proyectos.
Cuéntanos un poco, porque antes hemos mencionado lo de Vías Verdes como otro proyecto, pero solo lo hemos mencionado. Cuéntanos, Sí. Miguel. Bueno, Vías Verdes ya más que un proyecto es una realidad consolidada, porque llevamos desde el año 93 trabajando precisamente en rescatar lo que es la última huella del ferrocarril, cuando el ferrocarril ya dio todo de sí, cuando el último tren dejó de pasar hace años y los carriles tristemente se levantaron, pues quedó una huella en el paisaje, una larga cinta que atraviesa el territorio y una larga cinta que tiene una virtualidad, una gran ventaja, que es que los trazados del ferrocarril tienen unas pendientes limitadas, moderadas. El ferrocarril no puede subir grandes cuestas, ¿no? Entonces, pues cuando hay una gran cuesta, se talla el terreno, se abren trincheras o se calan túneles o se tienden viaductos para salvar las grandes discontinuidades. Entonces, ¿qué nos permite, qué supone eso para el que quiera recorrer esos trazados hoy? Una altísima accesibilidad. En territorios donde la naturaleza puede ser muy agreste y exigiría una gran condición física para recorrer esos caminos, precisamente la huella del ferrocarril permite que cualquier persona, incluso personas con discapacidades motrices, puedan adentrarse en el territorio y descubrir espacios de una manera diferente y además espacios con magia. Porque yo creo que el ferrocarril, además, siempre los que trabajamos en el ferrocarril nos sentimos atrapados por un halo mágico. El ferrocarril, sí, hay una funcionalidad, es claro, hay una tecnología, hay una arquitectura vinculada al ferrocarril, pero todo eso lo envuelve la magia, una experiencia vital que generan los trabajadores del ferrocarril, que generan los viajeros, que generan los que esperan al tren para irse, para volver, para la familia que viene. Todo eso crea una cultura en el inconsciente colectivo. Yo siempre digo, cuando pregunto por ahí, cuando hablamos del tema del tren, los niños primero que dicen es papá, mamá y tren. Yo creo que es la tercera palabra que dicen, ¿no? Y no la pierden en su vocabulario hasta que somos mayores, hasta que nos entierran, ¿no? Entonces, pues nosotros hagamos Vías Verdes, hagamos el tren de la Fresa, hagamos lo que hagamos en tren, siempre al final participamos en una especie de contenedor de experiencias y que además recogemos las experiencias de muchísima gente que ha viajado antes que nosotros y que parece que ha dejado su huella posada en cada ventana, cuántas miradas han atravesado estas ventanas, ¿no? Cuántas experiencias sensoriales de olores, paisajes, pues todo eso. Cuando hablamos, cuando se creó dentro de las estructuras que hemos dado la vuelta al cargo que llevo yo, la última que se creó fue la de turismo ferroviario, ¿no? Patrimonio histórico y turismo ferroviario. Y es que la palabra turismo, creo que el fenómeno del turismo, hay mucha gente que ha escrito sobre el tema. Yo también, alguna cosa he escrito. Y yo creo que el turismo realmente nace a partir de Stephenson y la Rocket. O sea, cuando la gente empezó a desplazarse a ciertas distancias y podía volver en el día sin ser una experiencia que comprometiera su seguridad vital, una experiencia de placer. Entonces empezamos a hablar de turismo. Turismo y placer también son palabras que van necesariamente juntas, ¿no? Y el poder de atracción que tienen los trenes, ¿no? Exactamente, como te decía Juan antes, el concurso Caminos de Hierro. La fotografía ferroviaria, el tren atrapa rápidamente, busca las cámaras, le quiere, ¿no? ¿Cuántos videoclips no se han rodado en estaciones de tren, en vías de tren, en vehículos en movimiento? ¿Cuántas películas no han empezado y acabado en estaciones? El tren tiene una magia brutal, Entonces nosotros cuando vamos a vender un tren de la Fresa o vendemos cualquier otro de nuestros trenes o vendemos las Vías Verdes, somos caballo ganador. Ya tenemos más de la mitad vendido porque lo que estamos haciendo es vender ADN de las personas. En nuestro ADN, ese entrelazado que tenemos ahí, esa hélice mágica, parte de esa hélice tiene raíles y tiene traviesas. Juan, qué forma de verlo, ¿eh? Vendemos ADN, dice. Sí, y enlazándolo con el turismo, yo creo que en coche, en avión nos desplazamos, pero en tren se viaja. Realmente, yo creo que es algo totalmente diferente. Se viaja, se enamora, pasan muchas cosas a bordo de los trenes. Aunque sea a alta velocidad. Oye, ¿y lo de Vía Verde? ¿Por qué ese nombre de Vía Verde? Bueno, pues Vía Verde, Vía evidentemente porque estamos hablando de la Fresa está claro. Sí. Vía Verde, pues nada, buscamos los dos referentes claros. Vía, porque estamos hablando de un trazado ferroviario, de donde la huella del antiguo ferrocarril, donde antaño hubo vías. Y verde, bueno, porque es una experiencia en principio básicamente de la naturaleza, es una manera de acercarse a la naturaleza. Aunque también hay vías urbanas inscritas en medio de las ciudades en ocasiones, pero la inmensa mayoría de los trazados en desuso que estamos hablando están en espacios rurales, en naturaleza, porque además suele ser eso, cuando un ferrocarril se abandona, ¿por qué es? Pues porque la gente que montaba en él dejó de montar. ¿Por qué? Porque se despoblaron los territorios muchas veces, hubo otras ofertas que eran muy competitivas con el ferrocarril, la gente ya no subía al tren. Y al no subir el tren, pues rodar por rodar,
pues no tenía sentido, entonces se fueron cerrando. Entonces, claro, ¿dónde están estas vías verdes, estas zonas verdes? Pues en esos espacios naturales, las más de las veces privilegiados, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos esa experiencia. Tenemos en España ya 2.000 kilómetros recuperados de rutas por todo el territorio. Y bueno, y ahora estamos también en otras opciones también interesantes, que queremos también algunos trazados que aún conservan los carriles, tener experiencias ferroviarias, pero si no con un tren como el tren de la Fresa, que tiene unos condicionantes legales muy complicados para rodar, que podamos rodar en bicicletas sobre raíles, que hay artilugios que te permiten rodar, o pequeños trenecitos con motores de Vespa, por ejemplo, que te permiten hacer unas experiencias absolutamente aventureras, muy divertidas. ¿Y a quién se le ocurren todas esas ideas? A mucha gente, porque no, los españoles no somos locos, nosotros ¿qué hacemos? Copiamos como nadie. En Europa este tipo de experiencias funcionan impresionantemente, se mueven miles de personas, generan millones de euros de ingresos. Entonces estamos hablando de productos que funcionan y que además son sostenibles, que generan economía en el territorio, porque también hablamos de magia y esa cosa, pero bueno, somos locos por la cordura también, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero la parte de cordura nos dice que tenemos que intentar también que eso sea sostenible en el largo plazo. Entonces, pues también que se genere actividad económica que permita que la gente se quede en el territorio y que el ferrocarril vuelva a devolver al territorio la riqueza que en su momento generó cuando se implantó. Oye, antes comentábamos, para que nos comentes un poquito así brevemente, el otro proyecto en cuanto al tren este. Sí, exactamente. Sí. Mira, tenemos una composición también de 4 coches restaurantes que son de los años 20 de la compañía Wagon Leeds, que eran coches restaurantes que iban acoplados a expresos, con unos acabados, tú los conoces cuando viste en el museo, sí. Unos acabados de lujo absolutamente fantásticos. Y si hay una experiencia que es especialmente grata a los sentidos es comer a bordo de un tren en movimiento, porque la experiencia de comer, que a todos es satisfactoria, y la experiencia de viajar se combinan, ya falta la de amar, pero bueno, entonces esas dos experiencias combinadas, ir comiendo mientras vas viendo desfilar el paisaje por la ventanilla, es absolutamente mágica. Y entonces nosotros de nuevo se lo sacamos la chistera de la magia y la ofrecemos a los ciudadanos. Entonces, tenemos estos cuatro coches restaurantes que de cuando en cuando alguien quiere, se pueden alquilar. De hecho, la última vez hicimos un recorrido por Extremadura de casi 1.000 kilómetros con estos vehículos, 5 días recorriendo Extremadura y Madrid y Castilla-La Mancha, una experiencia fantástica. Y ahora lo que tenemos un proyecto, estamos dándole vuelta, estamos todavía amasándolo, dándole la forma, pero de combinar nuestro tren de la Fresa con otro tren histórico que va a funcionar probablemente esta primavera, el tren de Felipe II a la Escorial, y uniendo esos dos trenes, que son trenes de jornada, un tren que te lleve cenando desde Aranjuez al Escorial. Vamos a buscar algún buen restaurador, algún buen cocinero. Ya le tengo yo. Pues ya dame el nombre luego. Te lo doy ahora mismo. Restaurante Charolés. Charolés. Seguramente esté registrado. Bueno, pues el restaurante Charolés queda invitado a debutar en nuestro tren. Lo queremos hacer, a ver si conseguimos aunar todas las cosas que hace falta para que esto sea posible. Entonces, pues cenarán tranquilamente a bordo de nuestro tren, llegarán al Escorial, se alojarán en el Escorial, en un buen hotel, y el día siguiente se acoplarán con los viajeros que lleguen de Madrid en el tren Felipe II. Y recorrerán el monasterio de San Lorenzo, disfrutarán de la ciudad, de sus carnes serranas, y por la tarde volverán a Madrid en otro tren histórico. Será una experiencia, una ferroexperiencia, toda íntegramente sobre raíles. Y ya me lo estoy imaginando, y eso tiene que ser una maravilla. Ahí sí que me tenéis que avisar porque ahí me apunto. De acuerdo. Y matas todo un tiro. ¿Eso quieres decir que no vas a ir en el tren de la Fresa? Sí, voy a ir. Bueno. En el tren de la Fresa, en el tren restaurante y en el Felipe II. Eso es. Los tres. Muy bien. Bueno, nos quedan unos 4 minutos y oye, yo he escuchado, tú me corriges si no, que el palacio donde nos encontramos, pues tuvo mucho que ver en el tema de cuando la guerra civil, ¿no? Había unas trincheras muy cercanas, los sótanos se utilizaron en la guerra, ¿o no es así? Bueno, el palacio en el que estamos es una vivienda de finales del siglo, muy finales del XVIII, más bien principios del XIX. El origen, lo que podemos ver que son los ejemplos mejor conservados, sobre todo de interiores, de palacios privados, que ahora el palacio pertenece ya a Renfe y Adif, pero hasta el año 41 que lo vendieron era de una familia, la familia de los Fernández Núñez, grandes de España, familia que actualmente reside en Aranjuez, pero que sigue existiendo. Sigue existiendo. La familia tiene ahora su residencia en Aranjuez y siguen siendo pues
una de las familias nobles más importantes de España, diría equiparable, bueno, paralelismos con familias como las de Alba, con las que tiene cierto parentesco, con las de los Falcó, que también tienen cierto parentesco. Entonces, el palacio es su vivienda, el que vemos en concreto es de en torno a 1850, 1845, si no recuerdo mal, y sigue siendo vivienda hasta la Guerra Civil. Y retomo un poco tu pregunta. Durante la Guerra Civil, como muchos otros palacios privados de Madrid no hay que olvidar que la nobleza, lo que en Barcelona tenemos el paralelismo del modernismo con las familias de la alta burguesía, en Madrid existe con los palacios de la nobleza en torno a la corte, que jalonaban, por ejemplo, todo el Paseo de la Castellana, todo el Madrid histórico está lleno, el Madrid del 19 está lleno de palacios. Pues todos se protegen durante la Guerra Civil, la gran mayoría. Muchas de las familias nobles pues abandonan Madrid poco antes de la guerra, ese fue el caso de los Fernán Núñez, pero la República destaca una milicia para proteger el palacio y que no se vandalizase, que no se asaltase en la medida de lo posible, y en el caso de este palacio se consigue. Incluso, es muy curioso, se fotografía todo el palacio. Existe un fotógrafo del Museo Arqueológico Nacional, por encargo de la República, fotografía todas las obras de arte y todos los salones. Entonces, esa milicia que se instala aquí es lo que luego permitió que después de la guerra este palacio siguiese existiendo. La familia del duque falleció durante la guerra y la familia decide venderlo a la Compañía de Ferrocarriles del Oeste 3 meses antes de que pasase a formar parte de Renfe. Y aquí se instala la presidencia. Esto realmente era la sede de la presidencia de Renfe. Presidencia que está aquí hasta los años 70. También, como curiosidad, hay que decir, antes de que en el año 85 Renfe se lo ceda en uso a la Fundación, nosotros simplemente somos un inquilino, pero el primer museo del ferrocarril, no ya de Madrid sino de España, estuvo en este edificio entre el año 67 y el 80. Una maravilla, la verdad que es una maravilla poder encontrarnos aquí en este palacio, Palacio Fernán Núñez. Vamos a hacer otro corte publicitario y seguimos charlando. En esta ocasión vamos a desplazarnos a otra parte del palacio y seguiremos hablando. Corte publicitario y en un momento volvemos con vosotros. Pues lo hemos comentado hace un momento que nos íbamos a desplazar. Estábamos en otra parte, lógicamente ahora estamos aquí ya en la zona noble del Palacio de Fernán Núñez. Habéis visto que las imágenes de nuestro compañero Sergio, qué maravilla de lugar donde nos encontramos. Eso es lo bueno que tiene hacer un programa como este, como el Se Buscan Locos por la Cordura. Bien, pues como digo, vamos a charlar en esta ocasión con... José, perdona que te interrumpa, pero es que en este palacio... No, perdona tú. Es que efectivamente me estás interrumpiendo. Y yo creo que ya eres mayorcito para darte cuenta que estamos en un lugar, pues... señorial. Extremadamente bonito, en un lugar para que no vengas a cortarme. A ver, ¿qué quieres? Es que lo único que todo le quería menos decir... dinero que no... No. Dime. Es que para estar en este lugar... ¿Sí? Y con las gafas que traes, yo sé que eres de gafas de óptica canalejas. Las mejores del planeta. Pero esas gafas no le pegan a donde estamos sentados en este lugar. Yo no tengo problemas. ¿Te presto las mías? No, yo no necesito ¿Tampoco? que me prestes nada, no, mira, ya te cuento. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Yo no tengo problemas. ¿Qué es esto, José? Pues hombre, si de gafas se trata, pues fíjate tú, soy amigo de Ángel, de mi amigo Ángel, valga la redundancia, Ángel Tirado, de Óptica Canalejas y de Marta, y cada vez que voy por allí, por la calle Príncipe número 1, estate quietecito, hombre, cada vez que voy por allí por la calle Príncipe número 1, pues fíjate tú la cantidad de gafas que tengo. Pues yo te voy a decir cuál te pongas. Venga, te voy a hacer caso, venga. Ponte estas. Yo creo que estaban muy bien para este show, pero... Me las acabo de poner, ¿eh? Estas también están muy guapas, ¿eh? A ver, espérate. Estas te van a ir muy bien. Esto no lo he hecho yo nunca en televisión, de poner... Venga, rápidamente, que no quiero... Venga. 1, 2, 3. A ver. Mucho mejor. Y ahí te dejo con esas gafas. Vale, ¿Qué pues te ya parece? Está. Pues le vamos a hacer caso porque dicen que en la multitud de consejeros hay logro. Óptica Canalejas, ya sabéis, en la calle Príncipe número 1, www.opticacanalejas.com, si queréis unas gafas, pues como estas. Pues lo dicho, ahora después de esta pequeña interrupción de parte de nuestro compañero Alonso, con el tema de mis gafas, es que tiene una predilección, cada vez que me veo con las gafas, no me extraña, Óptica Canalejas. Bueno, gracias por abrirnos las puertas, Salvador,
de este lugar tan precioso, tan bonito, ¿eh? Tenemos que decir que Salvador González Casla es el gerente del área comercial, podríamos decir, gerente comercial y desarrollo de negocio, ¿no? Es un nombre muy largo, pero una competencia muy corta. Sí, ¿no? Gracias a ti por elegirnos y por acudir a esta invitación. Con mucho gusto, es que estar aquí es un lujazo, en el amplio sentido de la palabra. Y bueno, hemos también pedido a nuestro amigo, el gerente de Cultura y Comunicación, Juan Altares, que nos acompañe para hablar un poco más sobre el tema de Palacio, de estos salones donde nos encontramos. Que por cierto, este salón, ¿qué salón es? Este es el salón de baile. Antes hablábamos de ferrocarril, antes hablábamos de otras actividades circunstanciales como es mantener y difundir este espacio privilegiado que es nuestra sede, como antes contábamos, propiedad de Renfe, operadora y de Adif, pero en el cual tiene la sede social de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles desde el año 85. Entonces este es el salón de baile. A nuestras espaldas se atisba el comedor de gala al fondo y un poco antes el salón isabelino, y de frente, que las cámaras no pueden ver, el salón de los retratos, el salón encarnado. Ha pasado por distintos nombres que, como todo, la historia del palacio en general, sobre todo esta zona noble, está muy bien documentada. Era una familia muy conocida, era una familia que está en muchas crónicas de la época sobre todo a partir de lo que es este palacio que se ha conservado, que es el del año 1845, finales del 19 y primer tercio hasta la Guerra Civil del siglo XX. Y una familia muy generosa, además, cuando hacían sus fiestas y demás, ¿no? Bueno, tenían una doble vertiente. Las fiestas más famosas de este palacio eran las fiestas que se hacían el lunes de carnaval. La nobleza o la alta burguesía madrileña siempre esperaba las semanas anteriores a ver si les llegaba lo que ahora diríamos el mensajero, el correo, con la invitación a los duques de Fernán Núñez, pero sí tenía esa otra parte de beneficencia, de lo que ahora llamaríamos acción social. Por ejemplo, con motivo de un terremoto en Málaga en el siglo XIX, hicieron una fiesta para recaudar fondos de apoyo a las víctimas, fiesta que también está documentada en otras de las crónicas de las revistas de la época, revistas como La Violetera, revista como la famosa Ilustración Española, hispanoamericana, pues han ido recogiendo, hasta otros periódicos que nos sonarán más. Hay una crónica del año 25 de una reinauguración del palacio, de la decoración, donde la duquesa, tras un periodo de luto por su suegra, pues redecora, cambia una serie de espacios, cambia la decoración y hace una fiesta de inauguración, y eso está contado por ABC en ese momento. ¿A qué estilo pertenece el palacio? ¿O a qué estilos? ¿A qué estilos? Es una mezcla, la parte que mejor se conserva, o sea, antes lo mencionaba, es uno de los palacios cuyo interior se conserva mejor. La mayoría de los palacios se conservan la arquitectura, pero no el interior. Cuando se vende en el año 41, se vende sin elementos ornamentales, sobre todo sin las obras de arte, pero con mobiliario. Mobiliario que está totalmente documentado, como el que nos rodea en este salón, con lo cual se ha conservado ese estilo isabelino. Tiene mucha influencia francesa, las lámparas que nos alumbran en este salón de baile, así como todas las de esta crujía, son de Baccarat, francesas. El primer duque, que no es el primer duque, era el tercer duque, que vivió en el palacio, fue embajador en París y tenía mucha influencia francesa. Se nota, claro. Se nota en casi todo el palacio. Hay otras estancias que se han conservado bastante bien, pero digamos que han sufrido un poco más el paso de los tiempos. Como decimos, es un placer estar aquí. Me comentabas algo de aquí, de este bueno, forma parte, este sillón en concreto, normalmente como buen salón de baile, estos sillones no estaban aquí, cada uno pertenecen al salón encarnado, como se puede ver el color, y en este caso al salón isabelino. Cuentan las crónicas que la reina Isabel II se sentaba en un sofá principal del salón isabelino, y justo a los lados están estos sofás. Y la forma de acercarse en una fiesta a la reina es a través de sus damas,
las damas que acompañaban siempre a la reina, que iban transmitiendo los mensajes a su majestad. O sea que a saber quién se habrá sentado aquí, ¿eh? Salvador. Bueno, yo a ti lo que te quería preguntar, Salvador, es, sé que aquí se han grabado películas, series, de hecho también hacéis cesión de espacios para, bueno, eventos de empresa, grandes marcas. Cuéntanos un poco cómo va este tema. Bueno, pues en la intención de generar recursos, obviamente. Entonces, dado que tenemos un patrimonio, en este caso el Palacio, también como es el Museo de Delicias o como es el de Vilanova en Barcelona, Museo del Ferrocarril, la intención es, a través de esas cesiones de espacios, generar esos recursos que no son necesarios, pues para mantener todo lo que estamos viendo, que tiene un coste muy elevado, tanto de mantenimiento como de su conservación. En cuanto a las grabaciones cinematográficas que me decías, pues hay un elenco bastante importante, pero ya incluso de atrás, no solamente de esta época más moderna, sino porque ya era un escenario por sí mismo pues, deseado para poder filmar esas películas de la época. Creo que la primera producción cinematográfica que se hizo fue la del Marqués de Salamanca, que se hizo la famosa de Alfonso, ¿Dónde vas, Alfonso XII? También se graba aquí, o gran parte de ella. El Oro de Moscú también ha sido una película conocida, y muchas de las series televisivas que también se están produciendo, El tiempo entre costuras, El Ministerio del Tiempo, todas estas series que son tan conocidas, no todas ellas, pero gran parte de sus escenas sí se han producido en estos salones. Películas como Sangre de Mayo. Hay un elenco muy importante y muy relevante, que bueno, no será fácil decirlas todas, porque... Lógico. Y en cuanto a la publicidad, pues hay grandes marcas, han presentado sus productos aquí, bien a los medios de comunicación, bien porque han rodado los spots publicitarios que se hacían aquí. Ya. Y además, si por ejemplo una empresa hace aquí un evento y necesita un catering, pues también lo conseguís, ¿o cómo es Sí, eso? nosotros tenemos un sistema que es a través de la homologación, en base a lo que puede ser tener una seguridad en la administración de este patrimonio. Es decir, nosotros a los catering, esos servicios de iluminación, de sonido y demás servicios necesarios para los eventos, les exigimos una serie de condiciones que tienen que cumplir. Incluso el personal que desarrolla ese trabajo, bien sea de catering o bien sea de sonido, de apoyo, de luz, de iluminación, tienen que conocer y tienen que haber recibido las instrucciones. Tienen que cumplir una serie de garantías, empresas aseguradoras, cumplir todas las normativas que al respecto se puedan exigir, para nosotros considerar que en ningún momento estamos poniendo en peligro el patrimonio. Claro, el patrimonio. Oye, ¿y cómo se puede visitar el palacio? ¿Se puede visitar? Sí, el palacio es visitable y además actualmente tenemos un ciclo de visitas mucho más frecuente en el calendario. Se hace a través de grupos concertados, es decir, estos grupos a través de la página web y otros teléfonos que también hay indicados al respecto, forman esos grupos de 25 personas y acuden en el día concertado a la visita, que se hace con un guía acompañado que va contando la historia entera del palacio. Vamos a dar la página web una vez más, que es importante, que estimo que es la misma que hemos dado anteriormente, ¿no? www.ffe.es. Correcto, esa es. Ya me lo he aprendido. Ahí es donde confluimos todas las actividades que hace nuestra fundación, incluso la actividad comercial también, porque ahí se pueden observar los espacios y se puede observar a través de los diferentes tipos de eventos que se han realizado. Aquí se han realizado cenas de embajadores de este país, que en un momento determinado querían despedirse, la han hecho en estos salones, la cena, para 200 invitados. O sea que por aquí ha pasado, pues bueno, hasta se buscan locos por la cordura, imagínate. También. Qué cosa curiosa. Oye, ¿cuál es la capacidad máxima que tenéis aquí en los salones? Pues como he dicho, en torno a las 200 personas aproximadamente. 200. Sí. Eso fue, por ejemplo, este evento que me refería, se puede decir porque está publicado además en los medios de comunicación. Los embajadores de los Estados Unidos celebraron aquí su cumpleaños y fiesta prácticamente de despedida del cargo del señor embajador. Bueno, antes me comentabais que aquí detrás tenemos esa parte de ahí donde se ponían los músicos, ¿no? Claro, como todo salón de baile que se precia necesita una orquesta, sobre todo en el siglo XIX.
Entonces, habitualmente los palacios de la época, pues los músicos estaban en una posición elevada sobre la zona de baile, y en este caso es el balconcillo que tenemos detrás con el escudo de la familia, todas las pinturas que rodean, todo lo que rodea este palacio de baile, este salón de baile, perdón, tiene que ver con la música, toda la decoración. Este es un palacio, la decoración del palacio está concebida casi como un escenario, que acompaña, que da lugar pues a los eventos que se celebraban aquí. ¿Y cuál es el que mejor conservado de entre todos de todos los salones? Bueno, yo creo que todo se mantiene... Me refiero no en cuanto a mejor conservado, sino el que mantiene más su estado primitivo. Yo creo, como decía antes, los cuatro, quizás los cuatro que tenemos aquí. Lo que no he dicho antes, que un poco lo que ha ayudado a la conservación del palacio es que siempre ha estado en uso. O sea, desde que se inaugura el palacio, la reforma, el palacio que vemos actualmente, primero ha sido vivienda, durante la guerra civil ha estado protegido, ocupado por unas milicias, y posteriormente, a partir del año 41, se convierte en oficina. En esta planta que estábamos estaba la presidencia de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, de Renfe. El despacho del presidente estaba 2 despachos más allá. Y entonces, por ejemplo, si vemos las crónicas ya de época de Renfe, cuando habla de sus oficinas, ahí había revistas de la época, como Trenes o Ferroviarios, donde hablan, pues donde estamos era el salón de recibir. Aquí hay una entrega de medallas del año 44 del Día del Trabajo, por ejemplo. Allí estaba el salón de consejeros, y el comedor de gala que está al fondo era la sala del Consejo de Administración. Entonces, claro, eso ha permitido conservar el palacio, y el deterioro que ha sufrido es el propio del uso. Entonces, pero los que más conservan la esencia quizás sean estos cuatro. Yo siempre destaco que en el que estamos es el más impresionante, es el salón de baile, es el más grande de los salones de baile más grandes de Madrid, que incluso decían que había una competición entre las familias nobles, una competición no documentada, diciendo quién tenía el salón de baile más grande. ¿Ah, sí? Entonces eso es muy curioso ver que todos los salones, todos los palacios, perdón, lo tenían. Pero luego quizás la joya es justo donde está originalmente este sillón, que es el Salón Isabelino, que está justo a continuación, que tiene un conjunto de sedas que no se conserva ninguno igual en otro palacio privado. Yo siempre hablo de este, aunque evidentemente pertenece actualmente a 2 empresas del sector público, pero en su origen era un palacio privado. Esta referencia es para separarlo de que eran los palacios reales, que digamos que jugaban en otra liga, son otra dimensión. Los palacios reales, que se conservan evidentemente mucho mejor, mantenidos por patrimonio nacional para uso de la familia real. En este caso hablamos de familias privadas que tenían mucho poderío. Hablábamos antes, paradójicamente se rueda, una de las primeras películas que se rueda aquí, que es El Marqués de Salamanca, se hace con motivo de los 100 años de ferrocarril en España. Yo siempre vuelvo al monotema de la Fundación de Ferrocarriles. Pero claro, el Palacio del Marqués de Salamanca, el promotor del segundo ferrocarril peninsular, del Madrid-Aranjuez, del Tren de la Fresa, pues es un palacio impresionante en el Paseo de la Castellana, actualmente la sede de un gran banco, de otra fundación de un gran banco, al límite del barrio que tiene su nombre. Por eso digo que realmente había familias muy importantes que tenían unas casas muy importantes, que a lo que correspondía. A lo mejor esas familias ahora pues se van a otros barrios en las afueras de Madrid, pero entonces estaban en el centro. ¿Y no se ha ocurrido, Salvador, que en alguna ocasión que hayáis hecho una cesión de espacios, os hayan dicho, mira, yo no me voy de aquí, yo me quedo aquí a vivir, esto es una maravilla estar aquí? Pues en alguna ocasión ha ocurrido, hemos tenido que convencerles al final que no se puede abandonar a la familia, que tienen que regresar a la realidad. Pues esto no deja de ser, pues eso, un poco un sueño. Es decir, este es un atrecho para hacer todo ese tipo de eventos que hacen marcos inmejorables. Aquí grandes hombres de empresa española han presentado sus libros, han celebrado incluso sus onomásticas, han reunido a sus consejos, han estado en todos esos eventos, pues por el marco que es, incomparable. Efectivamente, es que el poder pasarse por aquí y trasladarse de alguna manera en el tiempo, ¿no? Cuando te sientas aquí y estás entre tanta belleza, pues te trasladas en el tiempo. Altamente recomendable, la verdad que sí. Bueno, pues nos queda poco tiempo, Juan.
ha sido un placer poder compartir contigo. Vemos que estás súper ducho en estas lides, ¿eh? Sabes muchísimo de la historia del Palacio de Fernán Núñez. Digamos, es lo que me toca. Es lo que te Dentro toca, claro, dentro de un equipo como es el de la Fundación de Ferrocarriles, a cada uno nos toca una parte. ¿Y a ti cuál es la parte que más te gusta de la tuya? Dentro de lo que es De tu labor. Sería la parte final de esa nomenclatura tan larga que has dicho que se denominaba mi gerencia, Sí. es la del desarrollo de negocio. Desarrollo Es decir, de lo que más me podría entusiasmar es desarrollar nuevos proyectos. Es complejo, pero no solamente por la propia identidad de los proyectos a desarrollar, sino por la esencia de nuestra institución. Es una fundación del sector público estatal. Al ser fundación, nosotros no podemos generar beneficios. Nosotros generamos, en todo caso, superávit. Por cierto, este año ha habido superávit en esta fundación. Bueno, pues muy bien, eso. Arrastrábamos históricamente un déficit permanente. Yo creo que nuestros mentores y nuestros fundadores han podido comprobar que éramos capaces de generar recursos como para no ser una rémora en la cuenta de resultados de chiquitito, ¿no?, que es esta fundación. Bueno, pues lo dicho, Juan, muchísimas gracias por abrirnos las puertas, por colaborar con este tu programa a partir de ahora, ya sabes, se buscan locos por la cordura. Y de cuerdos es asistir aquí al Palacio de Fernán Núñez. Ya sabéis, la página la damos una vez más, www.ff.es, para que recabéis más información. Salvador, pues igualmente, muchísimas gracias por colaborar con nosotros, con este tu programa también. Y nada, y a animar a todas las personas a que puedan deleitarse visitando el Palacio de Fernán Núñez. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a vosotros, a todo tu equipo.